Hola, somos estudiantes de la Universidad Laica de Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen, carrera Contabilidad y Auditoría. El tema que vamos a explicar el día de hoy es NIA 230, Documentación de Auditoría. Somos el grupo número 5, integrado por Aguilar Sayos Catherine, Alcibarmera Jennifer y quienes habla Camacho Arauz Carla. El tema que vamos a exponer es NIA 230, Documentación de Auditoría. NIA 230, Documentación de Auditoría. Estos son los documentos de trabajo dentro del área de auditoría que son fundamentales en la preparación de un informe preciso y así revelar la salud de una compañía o empresa. Unas prácticas de los auditores es el conocimiento interno de las empresas. Y por esta razón deben de prepararse y organizar todos los documentos de trabajo con el fin de ofrecer un servicio adecuado. Además, la recopilación de estos documentos debe ser un proceso cuidadoso, sin importar la forma de comunicación, y así cumplir y representar los valores de profesionalismo, objetividad y escepticismo que imponen las compañías y las leyes nacionales e internacionales. ¿Qué es un documento de auditoría? Se trata del registro de los procedimientos de auditoría efectuados, evidencia obtenida y conclusiones elaboradas. Cumpliendo con esta premisa, los documentos obtenidos deben cumplir con 3 características. Deben ayudar en la planificación y desempeño de la auditoría, también apoyar en la supervisión y revisión del trabajo de auditoría y finalmente proporcionar el respaldo principal para el informe del auditor. Dentro de la introducción tenemos 5 pasos principales y esenciales: planear y desempeñar, dirigir y supervisar el trabajo, rendición de cuentas, registro de los asuntos importantes y por último las revisiones e inspecciones. Planear y desempeñar, esto se refiere a la acción que implica la elaboración de un plan o proyecto de trabajo a futuro. Dirigir y supervisar el trabajo, en general podemos decir que supervisar es una manera de dirigir y brindar apoyo. En la rendición de cuentas nos dice que es una expresión de control social que comprende las acciones y peticiones de información y las explicaciones. Dentro de los registros de los asuntos importantes, nos dice que es importante para la administración de los activos y pasivos de su negocio. Y por último, las revisiones e inspecciones. Esto tiene como objetivo principal identificar aquellos fallos o desviaciones de lo previsto que pueden asimismo ser generados por algún riesgo. Alcance de esta NIA. Esta norma internacional de auditoría trata de la comunicación de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. Naturaleza y propósitos de la documentación de auditoría. La documentación de auditoría que cumple los requerimientos de esta NIA y los requerimientos específicos de documentación de otras NIA aplicables proporciona evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales del auditor. Evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIE y los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. Dentro de las definiciones tenemos 3 literales. A. Documentación de auditoría. Esto nos dice que es el registro de procedimientos de auditorías realizadas y también la evidencia relevante de la auditoría obtenida y las conclusiones del auditor. Y a veces también se usan términos como papeles de trabajo o papel de trabajo. Como segundo tenemos el archivo de auditoría. Esto se refiere a una o más carpetas o legajos u otros medios de almacenaje, ya sea en forma física o electrónica, que contienen los papeles de trabajo o documentación de auditoría de un trabajo específico. C. El auditor experimentado. Esto nos dice que es un profesional interno o externo a la firma con experiencia práctica en auditoría y un entendimiento razonable del proceso de auditoría, la NIA y los requerimientos legales y reglamentos aplicables, el entorno empresarial en el que se opera la unidad y, por último, los asuntos de auditoría e información financiera relevante para el sector en el que la entidad opera.
Fecha de entrada en vigor. Esta NIA es aplicable a las auditorías de los estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. Esta fecha es a partir del cual estará vigente el patrón de facturación o de entrega. De esta forma predeterminada, el sistema establece automáticamente esta fecha en la fecha actual. Objetivo. El objetivo del auditor es preparar documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría. Evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIAs y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Requerimientos. Aquí tenemos la preparación oportuna de la documentación de auditoría. Aquí el auditor debe de preparar la documentación de auditoría oportunamente, y dentro de los requerimientos también está la documentación de los procedimientos de auditorías aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. Aquí está la estructura, el contenido y la extensión de los documentos de auditoría. Aquí el auditor debe de preparar los documentos de auditorías que sean suficientes para permitir a un auditor experimentado o a un auditor que en contacto previo con la auditoría la comprensión de la naturaleza. Esto se realiza al momento de la extensión de los procedimientos de la auditoría aplicados en el cumplimiento de la NIA y de los requerimientos legales. Los resultados de los procedimientos de la auditoría aplicado y de las evidencias que se obtuvieron. Y por último están las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la auditoría. Estas son las conclusiones alcanzadas sobre ella y los juicios profesionales que se dieron para alcanzar dichas conclusiones. Además, dentro de los requerimientos también está que al documentar la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría aplicada, el auditor dejará constancia de las características identificativas de las partidas específicas o las cuestiones sobre lo que se realizó dichas pruebas. También dejará especificado la persona que realizó el trabajo de la auditoría y en la fecha en la que se completó dicho trabajo. Y por último, la persona que revisó el trabajo de auditoría realizado y la fecha que fue revisado y el alcance de dicha revisión. Además, el auditor documentará las discusiones sobre las cuestiones significativas mantenidas con la dirección y con los responsables del gobierno de la empresa o entidad. Además, si un auditor llega a identificar alguna información inapropiada con las conclusiones finales de la auditoría con respecto a la cuestión significativa, este auditor ha de documentar el modelo en que se trató dicha incoherencia. Dentro de los requerimientos también está la inaplicación de un requerimiento. Esto es que si en circunstancias excepcionales el auditor juzga necesario dejar de cumplir un requerimiento que haya sido aplicado por la NIA, el auditor deberá de documentar el modo en el que los procedimientos de auditorías alternativas aplicados alcanzan los objetivos de dicho requerimiento. Y además, dentro de este documento también debe de estar explicados los motivos por el cual no se aplicó dicha NIA. Ya, aquí también están cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. Aquí es que el auditor deberá de aplicar los procedimientos de auditoría nuevos o adicionales y para así alcanzar las nuevas conclusiones después de la fecha del informe de la auditoría. El auditor documentará las circunstancias observadas en los procedimientos de auditorías nuevos o adicionales que hayan sido aplicados con una evidencia de la auditoría obtenida y así alcanzar las conclusiones. Y por último, la fecha y las personas que realizaron y revisaron los cambios dentro del documento de auditoría. Compilación del archivo final de auditoría.
Aquí el auditor debe de reunir la documentación de auditoría en el archivo de auditoría y así completará el proceso administrativo de la compilación del archivo final de la auditoría. Después de haber terminado la compilación del archivo final de la auditoría, el auditor no debe dar ni descartar la documentación de auditoría, cualquiera que sea de su naturaleza, antes de que finalice su plazo de conservación. Además, en circunstancias distintas, lo previsto que está dentro del apartado 13, cuando el auditor considere necesario modificar la documentación existente o si por él quiere o sea necesario añadir una nueva documentación de auditoría después de que se haya terminado la compilación del archivo final de auditoría. Y por último, la naturaleza de la modificación o incorporación del auditor deberá documentar los siguientes: los motivos específicos para hacerla y la fecha y las personas que realizaron y revisaron dicha modificación. Anexos: requerimientos específicos de documentación de auditoría en otras NIA. NIA 210. Esto se refiere al acuerdo de los términos de trabajos de auditoría. NIA 220. Control de calidad para una auditoría de los estados financieros. NIA 240 es la responsabilidad del auditor en relación con el fraude. NIA 250, consideración de leyes y la regulación en una auditoría de los estados financieros. 260 es la comunicación con los encargados del gobierno corporativo. 300, la planeación de una auditoría de los estados financieros. 315, la identificación y la evaluación de los riesgos de error material. 320, la materialidad y la planeación y ejecución de la auditoría. 330, respuestas del auditor a los riesgos evaluados. NIA 450, la evaluación de errores materiales e identificados durante la auditoría. NIA 540, auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables de valor razonable y revelaciones relacionadas. NIA 550, partes relacionadas. NIA 600, consideraciones especiales, auditoría de los estados financieros de grupo, incluyendo el trabajo de los auditores y los componentes. NIA 610 es el uso de trabajo de auditores internos.